Muy buen día desde La Paz, les saludo con cariño, precisamente para compartir este tema que me parece muy adecuado a la situación por la que estamos atravesando. Hay mucha tristeza en el mundo. Estamos enfrentando una situación que llega a nuestros corazones. De todas partes del mundo estamos viendo situaciones que causan tristeza. Como pastores, como creyentes, nuestros corazones llenan una necesidad a través de Jesucristo, pero la gente no la tiene. Tenemos que dedicarnos más tiempo a compartir a través de las diferentes redes sociales el Evangelio. Ahora, como seres humanos nos llena de tristeza ver a la gente sufriendo. Como seres humanos nos da una situación de quebranto sentimental cuando vemos una persona llorando, cuando vemos una persona angustiada por lo que le está pasando en la vida. Lo hemos visto en China, España, Italia, España con diferentes situaciones de dolor y de muerte. Estados Unidos, ahora los que tenemos nuestros seres queridos allá, nos duele saber que están padeciendo allá, y solamente la misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros. Ayer estaba un nuevo programa que se llama COVID-19 de Discovery Channel, y donde explica lo que estamos viviendo. Como pastores vivimos lo antes nunca vivido. Estamos recurriendo a lo que antes era impensable recurrir, como son transmisiones, como son correos, como son WhatsApp. Nunca antes habíamos tenido mejor comunicación con los hermanos de nuestra iglesia. Estamos viendo lo que nunca antes: calles vacías, autopistas sin carros. Estamos viendo los parques desiertos, nuestro malecón en La Paz completamente desierto. Yo no sé si alguna vez se imaginó usted cómo se vería el mundo sin seres humanos. Ahora está luciendo así el planeta. Las personas tienen miedo, tienen dolor, no quieren salir a la calle. Hay miedo en los comercios, en los almacenes. Usted va para allá y usted se da cuenta en el rostro de las personas. Ahora tenemos muchas inquietudes, tenemos dudas. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Nos da tristeza ver los ataúdes ahí en fila, bolsas, ataúdes de cartón que estamos viendo. La gente no puede despedirse en funeral porque no se lo permiten. Nos da tristeza ver a la gente que no tiene para comprar lo más indispensable. Nos da tristeza ver a la gente que no tiene trabajo o que ha sido despedida de sus trabajos. Personas cercanas que están cada vez más cerca y que nos comentan que tienen ya la pandemia. Nos da tristeza no poder visitar a nuestros seres queridos, nuestros nietos, nuestras hijas. Como pastores debemos demostrar a nuestras ovejas que Dios está bajo control. Usted puede decir amén. Como pastores nos corresponde ser voceros de la esperanza. Como pastores nos corresponde salir a mostrar la confianza que solamente Dios nos puede dar en este tiempo. Nos corresponde también fortalecernos con las palabras del Señor cuando dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé qué será esto, yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero sí conozco la Escritura. Y la Escritura nos dice en el Salmo 91 que Él enviará a sus ángeles a cuidarnos, ya que estén alrededor nuestro. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Ahora, yo lo que les traigo es una conferencia en donde vamos a ver, a través del libro de Lamentaciones, cómo está la tristeza en el pueblo de Judá. Les comparto 3 enseñanzas a mis hermanos que están viendo este video. La primera de ellas la baso en Lamentaciones 1, versículos 1 y 2. Hay tristeza en el mundo.
es el título de este punto del mensaje. Y dice aquí, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. La ciudad había quedado solitaria. Hoy estamos viendo las ciudades solitarias. Estamos viendo precisamente un reflejo de lo que dice Jeremías en Lamentaciones, que la ciudad había quedado solitaria, esa ciudad populosa. Necesitamos relacionar para llegar a esa destrucción de Jerusalén y ver cómo el pueblo de Judá ha sido movido a tristeza. Dios les esperó mucho tiempo. En estos textos mostramos cómo Jeremías puede expresar ese dolor, cómo la nación está sufriendo. En estos textos estamos viendo que ya el templo había sido completamente destruido. El término de amantes que menciona Jeremías acá, donde dice no tiene quien la consuele de todos sus amantes, se refiere precisamente a las naciones como Egipto, por ejemplo, que muchas veces Judá le pidió ayuda y que ahora la dejaron sola. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, Judá pide a las naciones ayuda y los que antes le ayudaban ahora la rechazan. Por eso dice que había dolor. Aquellas personas, naciones amigas, ahora se habían vuelto enemigas. La gran ciudad de Jerusalén había caído, la desobediencia del pueblo y el olvidar a Dios ahora habían tenido resultados. El poderoso ejército de Babilonia, bajo las órdenes de Nabucodonosor, destruyó la capital de Judá en el año 587 y obligó al pueblo a un exilio forzado en Babilonia. Por eso dice amargamente llora en la noche. Tenían ellos que trabajar, estaban siendo esclavos. De día trabajaban, en la noche lloraban. El pueblo estaba sufriendo. Las familias no podían verse entre sí. No sabían si sus hijos habían sobrevivido. Estaban lejos de volver a tener esa paz en sus hogares. Estaban lejos, quizás no sabían si volverían a ver a los suyos. Por eso cuando llegó en semanas pasadas la pandemia al mundo y en específico a nuestro México, a nuestra ciudad, lo que antes era amistad hoy se ha vuelto, nadie se quiere visitar. Nos visitamos con las máscaras, con los guantes, pensando que alguien nos puede contagiar y pasar esa pandemia. La comunidad de nuestra iglesia como quisiera ahora estar asistiendo a los cultos, pero tienen que quedarse en casa. Y como pastores les estamos alimentando desde acá. La tristeza que ahora el mundo tiene precisamente suena a todos los niveles, a todos los estratos sociales, a todas las edades. Mire, una catástrofe a veces llegaba una nación, dos naciones, ahora está en todo el mundo. Las naciones poderosas lo están sufriendo. ¿Cuándo pensamos que en Nueva York iba a tener mucho mayor efecto que en los países pobres este problema? Y ahí lo tienen. Todo eso nos da tristeza. Yo no sé si usted ha visto el rostro de las personas cuando han tenido que perder a uno de sus seres queridos.
y los vemos despedirse por el teléfono porque no les permiten acercarse allá. Yo no sé si usted ha visto los hospitales cómo están abarrotados. Yo no sé si usted ha visto que no hay lugar. A usted le dicen vuelva la próxima semana si usted no tiene nada grave. Estamos pasando tiempos difíciles. Llega la quincena, llega el sábado y no hay quien te pague. No trabajaste. Pero Dios, que siempre tiene misericordia, está esperando que nosotros les abramos los ojos. Como pastores tenemos que fortalecernos. Como pastores tenemos que mostrar que no tenemos miedo. Como pastores tenemos que escribir y tenemos que compartir que Dios tiene misericordia de su iglesia. Pero también los pastores necesitan ánimo. También los pastores necesitan alegrías. Déjenme compartirles una segunda enseñanza en el pasaje. De la tristeza aumentamos las lágrimas. Hay lágrimas en el mundo. Vean versículos 11 y 12 del capítulo 2, que de hecho son los versículos clave del libro de Lamentaciones. Y dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Jeremías pudo presenciar la fatalidad que vivía el pueblo de Dios. Usted ha visto lo que comparten los doctores, lo que comparten las enfermeras. Ellos son los que están viviendo de manera muy cercana la pandemia y están viendo morir a la gente. Y están viendo la separación de la familia. Hoy las funerarias están vacías porque no permiten que usted vele a sus muertos. Tenemos que darle gracias a Dios porque en México hemos tenido la bendición de no llegar a extremos de horror. Podemos salir a la calle. Podemos estar con algunos de los más cercanos nuestros. Podemos estar en casa teniendo paz, teniendo nuestro corazón satisfecho espiritualmente porque tenemos mucho material a donde acudir. Pero hay lágrimas en el mundo. Jeremías intenta describir los horrores por los cuales el pueblo de Judá estaba pasando. El hombre, por alguna razón, Dios le dotó de lágrimas. El hombre puede llorar. Ese fluido salino que sale de nuestros ojos y que a lo mejor puede venir por causa de irritación o que puede venir por causa de risa. Pero por lo general las lágrimas se asocian con el llanto y con la tristeza, con el dolor. Cuando los niños lloran pueden ser por muchas causas. Un juguete, cuando tienen hambre, cuando pierden algo. Así son los niños. Pero cuando lloran los adultos, cuando lloran los pastores, es diferente. Normalmente enfrentamos un trauma o estamos enfrentando una situación muy difícil o la misma muerte. Cuando lloramos los adultos es alarmante. Nos preguntan: ¿qué te pasa? ¿Qué anda mal en tu vida? Y nos consuelan. Hoy el consuelo está lejano. Hay pastores que sus rostros se llenan de tristeza
tienen tanto corazón para dar y les duele ver el sufrimiento. ¿Por qué tienen tristeza los pastores? Dígame usted, ¿no? ¿Por qué lloran los pastores? Son muchísimas las causas que podrán llevar a un pastor a la tristeza, a las lágrimas. Déjenme compartir algo, algunas de ellas. Algunas yo mismo las he vivido. Cuando fallece, por ejemplo, un miembro de nuestra iglesia, nos duele en el corazón. Cuando pierde la vida un hermano, un amigo nuestro, un pastor, nos duele en el corazón. Cuando tenemos el problema de una enfermedad grave en las personas cercanas a nosotros, llega muy profundo el dolor a nuestra vida. O cuando muere alguien cercano. No sé si usted recuerda cuando Rick Warren perdió de una manera lamentable a uno de sus hijos. Duele, duele. Hay causas evidentes que todos podemos usar para llorar, pero hay muchas causas que nadie las conoce. Muchos de los pastores lloran en silencio, lloran a escondidas, lloran porque no quieren compartir, lloran porque no tienen a quien compartir. Los pastores podemos llorar quizá por la ingratitud de la gente. Los pastores podemos llegar quizás porque otros pastores nos han hecho daño. Los pastores podemos llorar por las críticas despiadadas que a veces llegan en el ministerio. Los pastores podemos llorar quizá por las divisiones en las iglesias, por la falta de compañerismo, por la falta de recursos, porque nos dejan solos. Una de las cosas que me hacen reflexionar cuando los años han avanzado es qué haríamos si nos quedáramos solos. Si perdiéramos a nuestra esposa, nuestra compañera. O como yo le digo a mi esposa, debes de estar preparada para cuando yo no esté. Porque he visto en otros pastores que han tenido que quedar solos, o esposas de pastor que han tenido que quedar solas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar esa muerte? Nadie puede decir cómo, hasta que lo vive, hasta que lo siente. Y a veces nosotros como pastores no somos ni siquiera para hacer un testamento, para arreglar nuestras cosas, para hacer en una hoja un recado, cómo quiero que se arreglen las cosas que yo tengo. Es una realidad. Cuando tuvimos el instituto allá en PIB Satélite hace 2-3 años, cuando terminé una de las conferencias que yo compartí, me abordaron 2 pastores y me dijeron: hermano, ¿cómo me ha hecho bien su conferencia? No tenía cómo decirlo. Y ahí estábamos a la vuelta solos platicando. Hay tristeza en los pastores porque miren, de acuerdo a las estadísticas, 40% de los oficiales de la iglesia pueden dar problemas al pastor. No están de acuerdo con su pastor, el staff. Y el pastor a veces lo sabe y a veces no lo sabe. A veces le ocultan, a veces no se lo dicen y están hablando a espaldas. Y cuando el pastor se entera, viene la tristeza. ¿Cuántas cosas no podremos contar o recibir para con los demás? En la película de los 2 papas, una película recién, antes de renunciar, el Papa Benedicto XVI se confiesa a solas con el cardenal Bergoglio, que viene a convertirse en el Papa Francisco. Pero lo interesante es que el Papa Benedicto XVI
le dice que por años no ha tenido con quien confesarse. No ha tenido un amigo, una persona de confianza con la cual descargar sus culpas. ¿No nos pasa a veces así a los pastores? No tenemos con quién expresar nuestra necesidad. No tenemos con quién expresar esa situación por la que estamos atravesando y la absorbemos nosotros mismos. Y la absorbemos y no la compartimos. ¿Cuántas cosas tenemos en el corazón que nos dan tristeza? Dice el versículo 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Lloraba de ver a las personas allí. A Jeremías le tocó esa situación de destierro a Babilonia. México, por la gracia de Dios, ha sido librada de esa pandemia. Usted puede ir y comprar huevo, puede comprar leche, puede comprar los insumos para su mantenimiento. Y lo puede hacer. Pero ¿qué pasará mañana? Nos habían dicho en México, viene lo más difícil, y viene lo más difícil, y viene lo más difícil. Y por la gracia de Dios, lo más difícil ha estado detenido. Dios nos ama. Dios tiene misericordia de nosotros. Y no olvidemos que solo Dios tiene nuestra vida, la tiene en sus manos. Yo no sé qué va a pasar mañana. Los doctores pueden decir muchas cosas. Las eminencias pueden decir muchas cosas, pero la última palabra la tiene el Señor. Yo no sé si vamos a llegar a esa mortandad fuerte. Yo no sé si vamos a tener suficientes ataúdes, suficientes hospitales, suficientes camas. Yo no lo sé. Yo no sé si yo voy a estar en una de ellas. Pero tenemos que estar fortalecidos, porque el Señor está con nosotros. ¿Quién puede decir amén? Y el mundo está lleno de lágrimas. Vea las noticias. Si usted ve lo que está pasando, si usted ve cómo sufren los enfermeros, los médicos, usted escucha las historias, usted se queda con más ganas de llorar, de derramar lágrimas, de ver el dolor, del sufrimiento de las personas. Así estaba Jeremías. Pero si usted se llena de miedo, va a trasladar el miedo a todos los que están cerca. A veces pasamos más tiempo viendo la televisión que metidos en la palabra. A veces pasamos más tiempo viendo las noticias ahí en las redes sociales que leyendo, orando al Señor. En nuestra iglesia, y le doy gracias por el pastor Guillermo Escobedo, los hermanos hemos tenido más contacto a través de los devocionales que estamos compartiendo. Y si los hermanos no lo toman, se van a absorber de lo que dice la televisión y de lo que dice el WhatsApp y de lo que dice el Facebook, y todos vamos a tener trastornos de ansiedad. Siempre les he recomendado disfrutar, valorar lo que Dios da, lo que Dios te da en tus manos, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu ministerio. Y cuando nada pasa, parece que ni siquiera nos importa. El Señor es bueno porque ahora mismo nos está mostrando que tenemos que tener más cuidado con lo que hacemos. Se dice que en China aumentaron los divorcios a causa de la concentración de los matrimonios en sus casas. Un comandante conocido mío de la policía me dice que la violencia intrafamiliar ha aumentado horrores aquí en México. Pero tú y yo que somos creyentes, no es una oportunidad para tener más
acercamiento con los nuestros. Fíjense que los judíos, el pueblo de Judá que estaba desterrado en Babilonia, eran esclavos. Ya no podían estar juntos. El mundo da muchas vueltas. Aquellos que tenían dinero, que tenían lujos, que tenían vestidos, ahora estaban en harapos. Aquellos que tenían casas grandes ahora estaban viviendo como verdaderos esclavos allí. Antes tenían grandes comidas, ahora lo que sobraba les daban. El mundo da muchas vueltas. Aprovecha lo que Dios te pone en tus manos. Valora lo que Dios ha puesto en tus manos. Y ciertamente estamos enfrentando tiempos difíciles, pero todo está bajo el control maravilloso del Señor. Como pastores, estamos llamados a dar y mostrar confianza en el nombre de Jesús. Como pastores, estamos llamados a ser ejemplo, a ser obedientes de las autoridades, a tener paciencia, a no tener miedo, a tener confianza en Dios. Para terminar, y esto es lo más bonito, usted sabe, Lamentaciones es un libro que nos enseña muchas cosas de crueldad y de horror, pero también nos muestra la maravillosa misericordia de Dios. La última enseñanza: hay esperanza en el mundo. Hemos visto, hay tristeza en el mundo. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Hemos visto, hay esperanza en el mundo. Lamentaciones 3, 19, 11 y 12. Y ahora, Lamentaciones 2, 11 y 12, y ahora vamos a ver, hay esperanza en el mundo. Y vamos a Lamentaciones 3. Me gozo leyendo este pasaje, 19 al 23. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son, ¿cuándo? Cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor nos dice en su palabra que no quiere que ninguno perezca, que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no sería justo si no nos diera la oportunidad. Así que el pueblo de Dios, esclavos en Babilonia, estaban haciendo lo más importante, reconociendo la necesidad que tenían de Dios. Estaban haciendo lo más importante, que era reconocer que habían pecado, reconocer que no habían valorado la libertad, el tener un gran templo. Ellos estaban reconociendo que querían regresar y clamaban a Dios. Ellos reconocían que no habían obedecido sus mandamientos. Y déjenme decirle una cosa: cuando la pandemia termine, con la ayuda de Dios, y usted vuelva a salir de su casa, no vuelva a ser el mismo. Cuando usted vuelva a salir de su casa, sea diferente. Quite de usted todas aquellas cosas que dañan. Cambie su carácter. Cambie su forma de ser. Vuelva a tener ese compañerismo, ese amor en su iglesia. Si es cierto, tendremos otra vez contacto con los demás, pero no debemos ser iguales. Mostremos al mundo que hemos aprendido una lección de parte de Dios. Quita tus errores de tu vida. Quita tu forma de ser. Si eras orgulloso, humíllate. Si te desesperabas, ten paciencia. No salgas igual que cuando empezó la pandemia. Y Jeremías, en medio de esas lágrimas, en medio de esa tristeza, recibe las palabras del Señor, que nos las comparte para todos nosotros. Esas palabras de esperanza,
esas palabras para guiar nuestros corazones. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Amén. ¿Quién puede creer eso? Tú lo tienes que compartir, tú tienes que predicar esto. Cada mañana cuando te despiertes, dale gracias a Dios porque te permite abrir tus ojos. Ahora más que nunca. Cada mañana cuando te despiertes, dale gracias a Dios porque en medio de esta situación tan difícil, tú puedes abrir los ojos, tener vida, tener salud, sentarte a la mesa y desayunar, compartir con tu familia, tener paz en el corazón, tener la Biblia maravillosa en tus manos. Solamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Entonces podemos estar enfrentando una pandemia mundial, pero tenemos al Señor cerca de nosotros. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Todos estamos abatidos, pero tenemos un Señor poderoso, un Señor que tiene misericordia de su pueblo. Reflexionemos, recapacitemos, que nunca se te olvide el milagro de la vida y espera en el Señor. Vienen nuevos tiempos a la iglesia de Cristo. Se dice que viene un nuevo orden económico mundial. No nos llama la atención eso. Viene un nuevo tiempo para la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesús tuvo que enfrentar la muerte, se llenó de tristeza, pero no de miedo. Recuerde usted en Mateo 26, el Señor decía, mi alma está muy triste. Y luego dice, hasta la muerte. Cuando tuvo que enfrentar la maldad del mundo, sus lágrimas llenaron sus ojos, pero nunca tuvo miedo. Dice el Evangelio según San Lucas, versículo 41 del capítulo 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué? Lloró sobre ella. Sí, estamos viviendo tiempos muy difíciles. A mis 64 años de edad, nunca vi algo parecido. Jamás. Como dice el pueblo, lo tendré en mi memoria. Tendré en mi memoria que Dios es un Dios de misericordia y de esperanza para todos. La esperanza viene de Dios. Por eso muchas veces esto de la pandemia la comparo con el Evangelio. No hay límite. Todos los países van a recibirlo. No hay límite, no hay diferencias sociales. Todos pueden recibir el Evangelio, pero también todos pueden recibir la pandemia. No hay países ricos, no hay países pobres, no hay religión, no hay poder político, no hay poder económico. Todos tienen derecho a recibir el Evangelio, todos también tienen y pueden contagiarse de la pandemia. Dios nos habla por igual y quiere cambios en el mundo. Nada volverá a ser igual. Hay esperanza en el mundo. Dios está atrás de todas las cosas. Los datos de la pandemia pueden ser aterradores, pero ya estamos viendo datos que nos animan. Las curvas se están poniendo más rectas ya. Hay países que han venido a menos. Hay países donde las personas que estaban muriendo en alta índice ahora han venido a menos. España, que fue uno de los países más afectados, ahora registra un número menor de personas fallecidas. En México, nosotros, gracias al Señor, no hemos padecido esas grandes mortandades.
Pero en Estados Unidos ya hay estados en donde han levantado la pandemia. Florida es uno de ellos. Allá en Europa hay varios países que ya los niños empiezan a ir a la escuela. Hay esperanza para el mundo. Pero que no volvamos a ser igual. Que Dios cambie y convierta esos corazones malvados de los malhechores, de los secuestradores, de los que abusan de las mujeres, de los que matan a las personas. Que cuando acabe esta pandemia todo sea mejor. Y que México, aún en medio de la violencia, reciba la esperanza de Cristo. Que México, aún en medio del abatimiento, reciba la esperanza de Jesucristo en este tiempo tan difícil. Que podamos compartir estas palabras del profeta en Lamentaciones. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Recordemos siempre que es tan solo por la misericordia de Dios que seguimos vivos. No conozco a una persona que Dios le haya fallado. Podemos fallarle nosotros, pero Dios no queda mal con nadie. Necesitamos como pastores, mis hermanos, convertirnos en inyectores de esperanza. Convertirnos cada uno de nosotros en personas que confíen en Dios de tal manera que los demás se den cuenta de esto. Tenemos en nuestras manos la esperanza para el mundo. Jesucristo, nuestra confianza completamente en Él. Transmitamos esa esperanza. Transmitamos esa esperanza a los nuestros primeramente y después al mundo. Que esas palabras del profeta también sean realidad para usted y para mí. Si tú eres pastor y te sientes solo, busca a alguien con quien puedas confesarte, con quien puedas compartir tus necesidades. Si tú eres pastor y te sientes abatido, busca a alguien y renueva tus fuerzas. La iglesia que pastoreas quizás se está acabando, quizás está en decadencia. El Señor te puede usar para levantarla. Hay mucha tristeza en el mundo, pero también existe a través de Cristo un mundo lleno de esperanza. Reciban saludos de un servidor, de mi esposa y de mis hijos aquí en La Paz, y por supuesto de nuestra iglesia, como siempre confiando que el Señor seguirá acompañándonos hasta el final. El Señor les bendiga y les prospere y les guarde a todos y en todos. Amén.